Después Jesús va con ellos al resto de los olivos, y allí ora al Padre. Este momento empezó la obediencia al Hijo y a la voluntad divina. Yo, en la tarde de la voluntad, como lo puede decir, quiero pedirte la fuerza para publicar mi verdadero compromiso de la libertad de Jesús, de esperanza de la salud. Jesús es llamado por Judas, es arrestado. Se le entrega uno de los 12, uno de sus más íntimos, que ahora paga la cabeza de los enemigos del Señor. Judas había sido elegido personalmente por Jesús. Era de los 12, del grupo inicial que más cerca estuvo de él. Vio sus milagros, escuchó sus palabras de vida. El Señor había tenido con él gestos de confianza y predilección. ¿Cuál es la respuesta? La traición. Judas vende a Jesús por dinero, cambia su amistad por unas monedas. Y la traición, como ocurre en tantas ocasiones, trata de ocultarse con el disfraz. Se viste de apariencia, con un beso, gesto de amor y amistad. Judas entrega a su maestro, a su amigo, y sabe cubrirse las espaldas. Junto a él vienen soldados armados. Al príncipe de la paz vienen a arrestarlo con armas. ¿Por qué lo hiciste, Judas? ¿Por qué no supiste reaccionar ante tu error? ¿Por qué desconfiaste del perdón de quien era todo misericordia? Señor, ¿cuánto debió dolerse la aflicción de Judas, uno de sus creyentes? Perdóname, Señor, por tantos días anteriores, que no respondo con convicción o con indiferencia. Tercera estación. Jesús se ordenaba delante por el Sanedrín. Los judíos principales buscan como las autoridades de Jesús para darse a presentar a Jesús por ellos. No quieren dejarlo pasar, por eso le acusan injustamente y le rechazan con él. En esta oración de Judas van a condenar a muerte al Señor. Quieren matarle. Yo no me miedo a su hijo. Lo de menos es de que el hombre es un inocente. Ellos solo reparan en que Jesús va contra sus intereses. Y aunque la Biblia, a pesar de no ser y se debe la defensa de Dios, no se detienen a hacer nada, convocan el Sanedrín. No les importa la verdad. Por eso Jesús falla. Y ahora que lo vemos frente a sus acusadores, llenos de envidia y de odio, nos conmueve todavía más este silencio del Señor ante la acusación injusta. Nosotros, que tantas veces buscamos quedar bien, porque la verdad resulta tantas veces incómoda, sentimos el reproche de ese silencio. Señor, el Sanedrín, los buenos, los representantes de Dios, te condenan. Ayúdame, Señor, a ser siempre comprensivo con los demás. Que vea a todos con tus mismos ojos y sepa corresponder a tantas maravillas de amor. Cuarta estación. Jesús es negado por Pedro. Jesús ahora necesita ayuda y Pedro flaquea. Niega a su maestro no una, sino 3 veces. Pedro había estado con Jesús desde el principio, desde ese encuentro junto al mar de Galilea, que había cambiado su vida, y lo quería de verdad.
Era un hombre sencillo y apasionado. Entonces, ¿por qué niega a su maestro? Pedro, el impulsivo, el que sabe sacar la espada en un momento delicado, no sabe medir sus palabras y alardea de que nunca le va a mandar. Aunque todos se nieguen, yo no lo haré. Pedro confía más en sí mismo que en el Señor. Se apoya en sus propias fuerzas y cuando falla, se desmorona. Entra de un juego la soberbia. Se apiada más de sí mismo que de la palabra de Jesús. Por eso, cuando llega la hora de la verdad, se deja llevar por el miedo a quedar más de los demás, por los respetos humanos, y surge la cobardía, el miedo y la traición. Señor, yo también, como Pedro, tengo en tantas ocasiones y lo importante es que lo más cotidiano. Cuando las cosas se hacen más cuesta arriba, me olvido de las promesas, de esos momentos en que te he dicho que no te abandonaría. Y porque conozco mi debilidad, te pido, Señor, ser humilde en mis palabras y en mis acciones, que me fíe de ti más que de mí. Estación. Jesús es juzgado por Pilato. Los judíos han condenado a muerte a Jesús, pero tienen que ratificar la condena ante los romanos. Por eso recurren a Pilato, el procurador romano, y ha de dar el consentimiento. Pilato ve que le han entregado a Jesús por envidia, por herejías religiosas. Se da cuenta de que no ha hecho mal a nadie, pero no hace nada por salvarle, se lava las manos, porque eso le comprometería. Es la actitud de tantos, que por no darse un mal rato, tratan de pactar con el error, con el pecado. Señor, en ocasiones vemos claro lo que tenemos que hacer, pero nos preocupan tanto los juicios humanos que nos volvemos atrás. Que solo nos preocupe, Señor, acomodarnos a lo que tú quieras. Enséñanos a amar apasionadamente la verdad, venga de donde venga, porque la verdad siempre nos remite a ti. Sexta estación. Jesús es azotado y coronado de espinas. Pilatos quiere congraciarse con los judíos y entrega a Jesús a los soldados para que lo azoten. Para estos romanos es un buen motivo de entretenimiento. Y al que llaman el rey de los judíos, le colocan una corona de espinas. Pilatos busca contentar a los judíos y entrega a Jesús a sus soldados, que lo desnudan y lo atan a una columna. Comienzan los azotes sin asomo de piedad. Uno tras otro, descargan sus golpes hasta quedar exhaustos. Se producen desgarrones, sufridos en un silencio que no sirve para conmoverlos. Se ve escarnecido con una corona de espinas y con un manto de púrpura. Y así es presentado por Pilatos. Aquí lo tenéis, este es el hombre. Señor, te vemos mal y lleno de heridas. Nosotros, que tanto cuidamos nuestro cuerpo, quedamos conmovidos de tu entrega sin límites. Enséñanos a vivir con humildad y pureza de corazón. Séptima estación. Jesús carga con la cruz. Los romanos emplearon como pena de muerte la crucifixión. El reo de muerte debía llevar el madero, instrumento de suplicio, hasta el lugar previsto, fuera de la ciudad, para mostrar más claramente que era un indeseable. Jesús toma la cruz, la abraza y le pesa. Le abren las heridas de sus hombros llagados. Es cruz redentora. Qué duros se hacen los pasos por la vía dolorosa. En torno a él se forma un cortejo de curiosos y de gente sin escrúpulos que aprueba la injusticia. Pero a pesar de su debilidad, avanza sudoroso y sediento, con una sed de amor. Nosotros ahora no podemos permanecer impasibles ante el Señor, que carga con todas nuestras debilidades.
porque la cruz, que era signo de aprobio, va a ser instrumento de nuestra salvación. Y al contemplar a Jesús, sentimos en nuestro interior, una vez más, su invitación constante. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Señor, ¿y yo? Tomo mi cruz, la mía, la de cada día, la que tanto me cuesta y tanto me santifica. Que no le tenga miedo a la cruz, a esa cruz del dolor, de la enfermedad, de las incomprensiones, de las derrotas. Que sepa ver en ella la voluntad de Dios, porque la cruz, llevada con gallardía, es santificante, es redentora. Enséñame, Señor, a amar la cruz, a abrazarme a ella. Octava estación. El cireneo ayuda a Jesús a llevar la cruz. A Jesús le fallan las fuerzas, pero los soldados quieren que llegue hasta el lugar de la ejecución y obligan a un hombre sin que viene de su trabajo a llevar durante un trecho la cruz del Señor. A veces nos encontramos con la cruz sin buscarla. El Señor nos pide que seamos corredentores, que seamos sus hombros en nuestro camino por la vida. Y eso, a pesar de que nuestros planes sean muy distintos. Hemos de saber cambiar nuestros planes ante cualquier insinuación del Señor, como Simón. Señor, estás fatigado y nos pides ayuda. Has querido necesitar de nuestro apoyo. Enséñanos a tener la humildad de pedir ayuda cuando lo necesitemos. Enséñanos también a ser los cireneos de los demás, sin humillarlos. Haz, Señor, que sepamos descubrir tu rostro amabilísimo en los que sufren, en los más necesitados, en los marginados, y que sepamos ser su apoyo y su consuelo. Novena estación. Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén. Jesús carga con la cruz y crece en torno a él la expectación y la curiosidad. Hay gente de todo tipo y condición, entre ellos algunas mujeres, que se lamentan al ver la injusticia que se está cometiendo contra aquel inocente. Vemos pasar a nuestro lado el dolor. En algunas ocasiones lo padecemos en nuestra propia carne. En otras, quizá no menos dolorosas, lo sentimos alrededor. Nos invita al verdadero consuelo, perdonar a los enemigos, dar esa ayuda eficaz para que el pecador se arrepienta y vuelva los ojos a Dios. Señor, enséñanos a coger el dolor como un don que nos acerque a ti, porque tú lo has asumido y le has dado un valor redentor. Que no nos rebelemos cuando las cosas no salen según nuestros deseos, que te encontremos en las dificultades y los dolores, propios y ajenos. Enséñanos, Señor, a tener un corazón a la medida del tuyo, que nos lleve a compadecernos de los que sufren y a tratar de consolarlos y ayudarles en sus necesidades. Última estación, la crucifixión del Señor. Jesús llega al Calvario y allí le despojan de sus vestiduras. Así, desnudo, para mayor vergüenza, lo clavan en la cruz. Signo de oprobio, de fracaso, de negación, va a convertirse en signo de redención, de triunfo. El Hijo de Dios nos está invitando a poner la cruz, su cruz, la cruz santificadora, en la entraña de nuestro ser y nuestro obrar. Te has entregado hasta el final, te has quedado sin nada, solo con la cruz. Que aprenda, Señor, de la desnudez de la cruz, que sepa prescindir de tanto superfluo como hay en mi vida, dinero, comodidad, deseo de poder, que tantas veces me lleva a la insatisfacción, a la tristeza. Que te ame, Señor, sin guardarme nada para mí.
Décima estación. Al ladrón arrepentido. A la derecha e izquierda de Jesús han crucificado a dos malhechores, y mientras uno lo insulta, el otro reconoce sus errores y se da cuenta de la grandeza del que va a morir junto a él. Allí está Jesús, cosido al madero, contando entre los malhechores. Estas dos vidas, que también se están apagando junto a él, son el ejemplo de tantas existencias apartadas de Dios, apartadas incluso de los hombres, porque están ancladas en el egoísmo, en la desesperanza, en la falta de ideales nobles. La misericordia y la gracia de Dios son más grandes que nuestros fallos. La promesa de Cristo al buen ladrón es una invitación a luchar por amor hasta el último instante. No podemos tener miedo a acogernos al perdón de Dios. Señor, nos vemos pecadores y nos avergüenza no estar a la altura de las circunstancias. Que no permanezcamos indiferentes o desesperados ante nuestros errores. Enséñanos a reaccionar, a luchar para salir del pecado y ayudar también a los demás a salir de él. Que sepamos, Señor, estar muy pegados a ti y que te roguemos el cielo, como hizo el ladrón arrepentido. Duodécima estación. Jesús, colgado en la cruz, su madre y el discípulo. La profecía del anciano Simeón se cumple ahora en María. La madre de Jesús está en el Calvario, al pie de la cruz, contemplando la agonía de su hijo. Junto a ella, Juan, el discípulo amado, y algunas santas mujeres. La Santísima Virgen ha querido asociarse a la hora de nuestra salvación. Unida especialmente a su Hijo, su corazón de madre se ve traspasado por un dolor hecho de entrega. Ella que dijo al ángel: hágase en mí según tu palabra. Vuelve ahora a renovar esa entrega total, absoluta a los planes de Dios. Contempla a Jesús y su madre y se cruza entre ellos una mirada de ternura, de amor sin tasa. No ha querido reservarse nada y nos la entrega. María es ya madre de todos los creyentes, porque ha creído contra toda esperanza que se cumplirían las promesas de Dios. Y el Señor nos invita también a nosotros, como a Juan, a acogerla en nuestro interior, a tener plena confianza en ella, a poner en sus manos nuestras preocupaciones y alegrías, para que se las presente al Padre. María, Madre de Jesús y Madre nuestra, tú que estuviste asociada más íntimamente que nadie al misterio del sufrimiento de Cristo, enséñanos a permanecer unidos a Él y a ti como hizo Juan, el discípulo amado. Ayúdanos para que cuando la cruz aparezca en nuestra vida, también nosotros nos unamos al sacrificio redentor de su Hijo. Decimotercera estación. Jesús muere en la cruz. Son las 3 de la tarde. El sufrimiento llega hasta el límite. Pero antes de morir, Jesús perdona sus verdugos y en actitud profunda de oración y de obediencia entrega su vida al Padre. Se ha consumado la redención. Colgado del madero, solo y abandonado de todos, Jesús quiere abrazar a todo hombre, a cada uno de nosotros. Jesucristo nos da ejemplo. No teme a la muerte, porque la muerte no es el final, porque la muerte es el paso que nos lleva a la vida verdadera, a la vida eterna del que Dios ha preparado para sus hijos. Señor, has vivido el cáliz de la pasión hasta el final. Tú dijiste que no hay mayor amor que el de dar la vida por los amigos. Has dado tu vida por amor. Haz que yo aprenda a entregar mi vida a ti y a los hermanos que me necesiten. Decimocuarta estación.
Jesús es colocado en el sepulcro. Nicodemo y José de Arimatea, discípulos ocultos de Jesús, piden su cuerpo a Pilatos para darle sepultura. Lo desclavan piadosamente, lo envuelven en un sudario y lo colocan en un sepulcro nuevo que está en un huerto cercano. José de Arimatea y Nicodemo son ahora, en los momentos más difíciles, cuando todos huyen, los que dan la cara. Se preocupan del cuerpo del Maestro, ofreciéndole lo único que puede, un lugar para su reposo. El que nació sin nada, yace ahora en un sepulcro que no es suyo. Se ha despojado de todo, de su propia vida, para que nosotros vivamos la vida de los hijos de Dios. Es tiempo de espera. Señor, la piedra fría del sepulcro recibe tu cuerpo. Es como un eco de nuestras frialdades. Tú, Señor, has muerto por nosotros, y no nos podemos quedar parados sin hacer nada. Haznos descubrir, Señor, que hay mucho que cambiar en nuestra vida, que es hora de tomar decisiones, de empeñarnos a ser como tú quieres, respondiendo a lo que nos pides. Nunca es demasiado tarde.